Buenas noches a todos los presentes y a los que nos siguen por las redes sociales, a Diálogos al Café Marcos Escudero. Hoy tenemos un tema que es de por sí interesante y provocador, la situación social en Bolivia. Hoy nos va a acompañar don José Gabriel Espinosa, don Ernesto Yáñez y don Henry Oporto para absolvernos una gran pregunta. ¿Qué sabemos del empleo, la educación, la salud de los bolivianos al día de hoy? Este trabajo, que ha sido trabajado por la Fundación Milenio, el informe social, la fundación fue creada en 1992, se convirtió pronto en un referente de análisis económico. En su momento fue dirigida por Jorge Balcázar, luego por Horst Greber, hasta hace poco por Napoleón Pacheco y hoy por Henry Oporto, que también coordinó la preparación de este informe. En él se tratan grandes temas que hacen a todos los bolivianos. Ahora lo invitamos a don Ernesto Yáñez para que nos aborde el tema de la educación. Adelante, Ernesto. Lo que vamos a presentar muy rápidamente en lo que hace educación son tres puntos, ¿no? Lo primero que vamos a tocar es un rápido repaso a lo que es el impacto en la matrícula y la asistencia escolar de la pandemia, como estábamos antes, durante y después de la pandemia, en términos de matrícula y asistencia. Luego nos vamos a centrar en revisar un poquito los logros de aprendizaje, entendiendo por logros de aprendizaje los resultados que obtuvo Bolivia en la prueba del 17 llevada a cabo por la UNESCO para tercero y sexto grado de primaria. Y finalmente vamos a plantear el cómo seguir. O sea, luego del panorama, no les adelanto, pero luego del panorama que vamos a ver, tenemos que ver cómo seguimos en temas de educación, y aquí planteo algunos elementos para ponerlos en discusión. Entonces voy a empezar con el tema de la matrícula. Lo que ustedes ven acá son dos gráficos que nos permiten ver cómo ha estado evolucionando la población escolarizada en nuestro país. Okay, el primer gráfico me está mostrando la población no escolarizada, es decir, los que están fuera de la escuela como porcentaje de la población total. Cuando hago referencia a población total, estoy haciendo referencia a la población en edad escolar, ¿ok? No al total de la población en Bolivia. Y acá claramente podemos ver que pese a la situación de pandemia y el cierre de las escuelas el año 20, la población no escolarizada ha tenido una tendencia decreciente. Reducida pero decreciente, ¿no? Estamos pasando de un 11% el 19 a un 10% el 22. Estas son buenas noticias porque nos dice que pese a la pandemia y contra lo que se esperaba, la proporción de personas en edad escolar fuera de la escuela ha venido disminuyendo. O sea, son buenas noticias por donde lo veamos. Si yo desagrego estas buenas noticias por tramo de edad para poder identificar en qué nivel está sucediendo esto, tenemos este otro gráfico donde tengo estas primeras barras, me está mostrando a la población entre 4 a 5 años, es decir, a la población que debería estar asistiendo a educación inicial, al kinder, como conocíamos antes. Esto es 6 a 11 primaria y esto es 12 a 17. En los tres casos estamos viendo la población no escolarizada, es decir, aquellos que no están asistiendo al sistema educativo. Y esto nos muestra una situación bien interesante, ¿sí? Que este primer gráfico, que por muy alentador que parecía, no nos reflejaba. Lo primero que nos está mostrando y que es muy preocupante es que en el primer grupo de edad de 4 o 5 años ha aumentado la población no escolarizada, ¿sí? Y esto digo que es preocupante porque este tramo es fundamental para el proceso educativo, ¿sí? Niños que no asisten a educación inicial tienen una mayor probabilidad de abandonar la escuela más adelante. ¿Okay? Entonces, esto es realmente un problema que hay que considerar. Y más aún, si vemos este salto de un 21% que teníamos antes de la pandemia a un 25,5%. Son 4 puntos porcentuales que hemos incrementado la población en edad escolar para asistir a inicial que ha dejado de asistir. Entonces, este es un primer tema que hay que tomarlo con cuidado. En primaria, la situación sí es alentadora, la población ha ido reduciendo, como era de esperar. Primaria es un nivel en el cual Bolivia tiene prácticamente una asistencia universal,
Fíjense, es básicamente menos de un punto lo que estaría fuera de educación primaria en términos de matrícula. Y en secundaria se revierte una tendencia que veíamos hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, como consecuencia de los shocks de precios que habíamos tenido y caída en ingresos, lo que vemos es un incremento de la población no escolarizada en edad de asistir a secundaria. Es decir, estaban saliendo muchachos, adolescentes del sistema educativo. Sin embargo, luego de la pandemia, esta tendencia creciente empieza a cambiar y terminamos con un 14%, mucho más bajo que los que teníamos en los años anteriores, inclusive a la pandemia. ¿Cuál es la explicación de este cambio de tendencia? Definitivamente habría que confirmarla, pero la primera hipótesis que estamos manejando en el documento es que esto es consecuencia de lo que hemos denominado efecto anuncio. ¿Qué es el efecto anuncio? Básicamente es el hecho de que los bonos y transferencias que se dieron durante y después de la pandemia, el 20 y el 21, hicieron que muchos estudiantes que no estaban matriculados en secundaria, que no asistían a secundaria, se matriculen con la idea de poder cobrar estos bonos. Entonces, más que una consecuencia de una decisión de los hogares guiada por el mercado laboral que ha mejorado los ingresos y por tanto no necesita sacar niños del colegio, es una decisión que está más vinculada a este efecto aviso. Esperaban cobrar un bono el 22 y por eso se matricularon. No tenemos datos para el 23, por eso digo, está por confirmar esa hipótesis, ¿ok? Pero aparentemente es lo correcto porque ha sucedido también en otros países de la región donde se dieron este tipo de bonos a educación secundaria. Obviamente ustedes dirán, bueno, la matrícula es una cosa, pero la asistencia es otra. Yo puedo matricularme al colegio y no asistir. Entonces, para ver esto, tenemos estos dos gráficos que nos están reflejando asistencia, ¿no? Este es bastante elocuente. Tenemos los grados, la asistencia total y la asistencia por edad, ¿no? Y obviamente este valle que ustedes ven acá al medio es la asistencia el 20, es decir, la asistencia durante la pandemia, que luego con el cierre obviamente se torna en cero, ¿no? Y luego de esto tenemos una recuperación importante. Por tanto, esto lo que nos está mostrando es que lo que habíamos visto en matrícula también se refleja en asistencia. Entonces, que son buenas noticias. Tenemos más gente matriculada y más gente asistiendo. ¿Okay? Son muy buenas noticias. Y solamente como un comercial al medio de esto, esta es la situación en pandemia. Nuestros datos son del 20. Las barras azules oscuras me están mostrando la tasa de asistencia en los 3 o 4 primeros meses en los cuales se cursó y luego tuvimos el cierre absoluto. Y esta barra, la más clarita, es la que hemos denominado como la tasa de continuidad. Y me está mostrando el porcentaje de estudiantes por tramo de edad. Y aquí hay un error, este es el total, por si acaso no es, este label tiene que ser el total. Me está mostrando la proporción de estudiantes que luego de la clausura del año escolar continuaron su actividad educativa de manera no formal, pero siguiendo el programa educativo. ¿Okay? Y cuando digo no formal, hago referencia a que es un proceso educativo que no estaba reconocido por el Ministerio de Educación. Y esto es interesante porque nos está diciendo que si bien ya durante los pocos meses de pandemia la asistencia era reducida, 35.2%, esto es las clases virtuales, si vale el término, con la clausura se reduce aún más los que continúan estudiando, a 18.7. ¿Por qué es preocupante esto? Porque esto ahonda las brechas en logros de aprendizaje, ¿sí? Mientras muchos dejaron de estudiar, hubo unos pocos que continuaron sus estudios, ¿okay? Generalmente asociados a percentiles de ingreso alto y escuelas privadas, ¿okay? Entonces, esta es la situación en asistencia. Y ahora paso al otro lado de la moneda. Digo al otro lado de la moneda porque lo que hemos visto ahorita es matrícula y asistencia, es, digamos, el derecho a la educación, de quienes se matriculan, quienes asisten. Pero además del derecho a la educación, también podemos considerar la necesidad de garantizar el derecho en la educación. Y cuando hago referencia al derecho en la educación, hago referencia a la necesidad que los aprendizajes que transmitimos sean de calidad, que los estudiantes logren comprender y absorber lo que tienen que comprender y absorber dado su nivel educativo.
Y en este cuadro lo que estamos mostrando son los resultados de las pruebas de medición de logros de aprendizaje del 2017 que se realizó en tercero y sexto grado de primaria en Bolivia. Fue un operativo muestral, pero con representatividad nacional. ¿Okay? Lo que se hace en este tipo de pruebas normalmente es que se divide en niveles, ¿sí? En 4 niveles, donde los 2 primeros niveles son considerados como insuficientes, ¿no? O sea, no llegarían a alcanzar los conocimientos mínimos necesarios para el grado y materia. Este de acá, el tercer nivel, es considerado como lo mínimo necesario y obviamente estos serían los que están encima de ese mínimo, ¿no? ¿Okay? Entonces, solo para poner algunos ejemplos, no voy a leer toda la tabla, podemos ver lectura en tercero de primaria. Este es el dato para Bolivia. ¿Y qué me está diciendo este dato para Bolivia, tercero de primaria? 73% de los niños de tercero de primaria no alcanzan lo mínimo de conocimientos para ese grado. ¿Sí? En otras palabras, no están pudiendo leer. ¿Sí? Al tercero de primaria ya deberían poder leer. Para el sexto de primaria, también para lectura, este dato que acá era 70% se vuelve 80%, inclusive más, son 84%. O sea, el 84% de nuestros niños, al acabar primaria, no leen y lo que es peor, no entienden lo que leen. Los pocos que leen no entienden lo que leen. ¿Okay? Estos datos, además de pintarnos ya un panorama poco alentador de la educación, al incrementarse entre niveles, entre tercero y sexto, fíjense que aquí era 70, aquí es 82%, al incrementarse, lo que nos lleva a pensar es que cuando hagamos las pruebas en secundaria, cosa que no hay todavía, los resultados van a ser aún peores. ¿Sí? Si yo sigo esta lógica, conforme voy avanzando, los resultados son peores, en secundaria puedo esperar peores resultados a los que tenemos acá. Obviamente, si ustedes quieren comparar, la línea de arriba es lo que muestra la región. En algunos casos andamos muy cerca de la región y en otros, como en este, estamos bastante alejados. Pero más allá de la comparación, lo que nos muestra este cuadro es un panorama desalentador. Desalentador. Tal vez lo más desalentador sea matemáticas para sexto de primaria, donde el 92% de los chicos no tiene los conocimientos mínimos en matemáticas cuando dejan primaria. O sea, muy triste. Entonces, ¿qué hicimos con estos datos? Lo que hicimos con estos datos es construir una simulación de las pérdidas de aprendizaje que pudieron haber ocasionado el primer periodo de educación virtual que tuvo el país y luego la clausura del año escolar. ¿Sí? Lo que tenemos acá son los puntajes que habíamos alcanzado en lectura matemáticas en tercero y sexto de primaria, en la prueba, y lo que tenemos acá abajo son los resultados de pérdida de puntaje como consecuencia de educación virtual y clausura del año escolar. ¿Okay? Si bien a primera vista parece que no es una gran caída, como uno podría esperar, de 664 a 622, o de 663 a 621, no parece una gran caída. En términos, si yo esta caída la traslado a términos de estos niveles, implica que vamos a tener en casi todos los casos niveles superiores al 70-80% de desempeño bajo. Entonces, la pandemia nos ha ocasionado sobre ya la mala educación que teníamos, una pérdida de aprendizajes tremendamente fuerte. Y esto se comprueba con los datos que tenemos acá, que vienen a ser las tasas de reprobados y el número de reprobados el año 21. ¿Sí? El 20 se suspende el colegio, todos pasan, y el 21, fíjense cómo salta la tasa de reprobados. ¿Okay? Los que debían haber aprendido cosas para tercero de primaria pasaron a cuarto de primaria, en cuarto de primaria reprobaron. ¿Por qué? Porque no tenían la base suficiente. Esto es también preocupante porque luego de tener un ciclo de tasas de reprobación muy bajas, tenemos este salto. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, el siguiente año parece que se recupera. Sí, evidentemente, lo más probable es que los niveles de reprobación
se recuperen, pero ya tenemos aquí un corte de estudiantes que ha perdido un año. Y en educación, perder un año o reprobar un curso es tremendamente perjudicial para un estudiante. Los estudios dicen que aquella persona que reprueba un año incrementa hasta en 10 puntos porcentuales su probabilidad de abandonar el sistema educativo. O sea, por tanto, estos resultados de acá están condicionando a posibles mayores abandonos del sistema educativo más adelante. ¿Okay? Entonces, con esto básicamente estoy pintando el panorama del sistema educativo por los dos lados, asistencia y matrícula, en la cual los resultados aparentemente son muy buenos, sobre todo para primaria y secundaria, no tanto para inicial, donde queda claro que hay un grupo que está quedando fuera del sistema educativo, y el otro lado de la moneda, que sería los logros de aprendizaje, donde definitivamente no hay mucho más que decir. Los datos son elocuentes. Sobre esta base, lo que queda por discutir es ahora cómo seguimos, qué hacemos. Y creo que este es un tema fundamental para el país, sobre todo en un periodo en el cual nos estamos acercando a elecciones. Más allá de discutir otros temas, creo que deberíamos ponerle mucha atención en la discusión que se debe dar al tema educativo de aquí en más. Y para eso planteamos una urgente necesidad de abrir el debate a partir de 3 preguntas. El qué quiero, el cómo lo quiero y el para qué quiero. ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo lo quiero enseñar? ¿Y para qué quiero enseñar? Si con estas 3 preguntas podríamos empezar el debate y empezar a construir una visión integral sobre lo que el país necesita o quiere en términos de educación para los próximos 20 años, para los próximos 15 años, en ese tiempo de plazo. No con un plazo más corto, sino pensando en un mediano o largo plazo. Evidentemente, esta es una tarea complicada, porque si queremos hacer las cosas en serio, va a haber un alto costo político para cualquiera de los candidatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que trabajar coordinando un sinfín de demandas sociales. Tenemos que, además de ver qué se quiere, tenemos que trabajar con las capacidades fiscales, deberíamos garantizar una sostenibilidad fiscal de largo plazo para lo que queremos como la educación de aquí en más. Y luego tenemos que trabajar también los medios institucionales. No basta con sacar una ley, tenemos que trabajar la gobernanza educativa a nivel nacional y regional, y además de lo que sería la gobernanza en los espacios formales, como son ministerios, gobernaciones o alcaldías, también hay que intervenir en la gobernanza sindical del magisterio. ¿Sí? Ese es otro tema fundamental. ¿Sí? Si no se tocan todos estos temas, entonces vamos a seguir haciendo más de lo mismo, y si sigo haciendo más de lo mismo, evidentemente el resultado va a ser el mismo o peor. ¿Okay? Lo que planteo en la lámina anterior son lo que podríamos denominar las macro reformas que tenemos que armar para el sistema educativo. Pero, bueno, muchos me dirán, bueno, ok, soñar no cuesta nada, en algún momento podemos ponernos todos de acuerdo y pensar en un nuevo modelo educativo que esté blindado, garantizado, pero bueno, la realidad es otra, ok, la realidad es otra, y eso nos lleva a pensar en lo que hemos denominado como micro reformas, es decir, algunos aspectos más puntuales sobre los cuales podríamos ir trabajando ya ahora para ir mejorando nuestro sistema educativo. Y el primero y el más importante es estructurar algún programa serio que nos lleve a recuperar los aprendizajes perdidos. Hemos perdido un montón en la pandemia y no hemos hecho nada todos estos años para poder recuperar esos aprendizajes. ¿Okay? Entonces, es un tema fundamental ahorita que está sin trabajar de manera seria. El segundo tema que preocupa es la prioridad fiscal del gasto en educación. Cuando uno revisa los datos del Ministerio de Educación sobre el presupuesto asignado a educación, ya consolidando todos los niveles de gobierno, se evidencia que hay una ligera caída en la participación del gasto en educación en los últimos 2 años. ¿Sí? Es mínima la caída. No, tal vez no es una cosa como para decir hay que preocuparse. Pero si vamos sumando mínimas caídas en los siguientes años, ese monto va a empezar a ser preocupante. Entonces, es urgente apuntalar la prioridad fiscal del gasto en educación.
¿sí? Más con los panoramas que sabemos que se vienen de aquí en más en temas de economía. El tercer tema que hay que hacer es fortalecer la función docente en todo sentido, desde valorizar la profesión hasta estructurar nuevas formas de ingreso a las escuelas de formación de maestros que nos garanticen que sean verdaderamente los mejores los que entran a formarse y no aquellos que ven a la función docente como la última opción en la pirámide de profesiones. ¿Okay? Luego es importante también tener una evaluación de la infraestructura. Necesitamos un sistema de evaluación de la infraestructura escolar en nuestro país. Los últimos datos que manejamos sobre infraestructura escolar en el país son del año 2006-2008. O sea, estamos completamente desfasados. Nosotros necesitamos saber cómo está la infraestructura educativa, y no solo en el sentido físico, sino también en el sentido de materiales, en el sentido de tecnología. ¿Sí? Tenemos que, y esto no es solamente por decir, ok, hay un checklist de cosas, sino es porque tenemos que garantizar espacios adecuados para la formación de nuestros estudiantes. Entonces es importante conocer eso. El otro tema que es también, perdón, el otro tema que también es urgente tiene que ver con evaluar, ¿sí? Lamentablemente somos un país en el cual la evaluación no es una costumbre, no estamos acostumbrados a evaluar lo que hacemos en términos de política pública, ¿sí? Y en la política educativa pasa lo mismo, ¿sí? Necesitamos recuperar la idea, la necesidad de evaluar las políticas educativas. La ley Abrino Signani y sale el 2009. Estamos el 23. No tenemos un solo estudio que nos diga qué ha pasado, cuál ha sido el impacto de esta ley. No tenemos un solo estudio que me diga si la currícula regionalizada de los pueblos indígenas ha servido para algo o simplemente es algo político. No tenemos un solo estudio que me diga si los procesos de formación de los docentes a partir del Profocom tuvieron impacto en modificar la práctica pedagógica en aula de esos docentes. No hay nada de eso. ¿Sí? Y lo que es peor, ¿sí? La evaluación en el sector educativo, al igual que en muchos sectores, termina reduciéndose a una simple rendición de cuentas sobre cómo se ejecutó el presupuesto, cuando la evaluación del sistema educativo debería ser una rendición de cuentas sobre la calidad educativa. Y cuando hablamos de calidad educativa, la vemos en términos amplios, es decir, logros de aprendizaje, equidad e inclusión. Son tres aspectos que deberían ser evaluados y esos no los evaluamos. Obviamente, ya para cerrar, dos últimos temas: poner en funcionamiento un sistema de alerta temprana. Bolivia es un país que tiene muy ricos datos nominalizados de los estudiantes, es decir, cada estudiante, el momento que ingresa al sistema educativo a inicial hasta que egresa de secundaria, es seguido cada año. O sea, tenemos la información del estudiante, edad, ingresos, educación de los padres, todos esos datos, pero además tenemos información sobre sus notas, quiénes han sido sus profesores, qué capacitación han tenido sus profesores. O sea, es un sinfín de datos que no los estamos aprovechando como país. ¿Sí? Entonces, es urgente ir más allá de construir estadísticas para el informe del ministro o el informe del presidente y verdaderamente usar esos datos para mejorar la calidad de la educación. Y bueno, el último tema que entra ya de cola, si vale el término, tiene que ver con la reforma curricular y acá la crítica más importante es que las reformas curriculares deberían ser procesos sistemáticos, rigurosos, basados en evidencia y sobre todo concertados, lo que aparentemente no ha seguido la última reforma curricular que estamos aplicando a partir de este año.